La idea es mostrar, hacer un ejercicio sobre cómo trabajar con ChatGPT como asistente para procesar datos espaciales. Un poco eh, voy a estar contando, estoy empezando ahí ya a dar alguna instrucción de cómo trabajamos para calcular puntos a partir de datos raster, valores de puntos en un GeoTIFF raster, para calcular para todos los polígonos de radios del país los valores que correspondían en esos raster. Eh, yo partí ahí entonces tengo unos archivos .img y mi estrategia inicial va a ser tratar de extraer todos los puntos, todos los píxeles con sus valores en el archivo raster para después mirar qué polígonos tienen relación con eso. Para eso le estoy diciendo a ChatGPT simplemente lo que quiero hacer tal como pienso que lo quiero hacer. Quiero que me ayudes a hacer un programa en Python para extraer los puntos de un GeoTIFF. Le doy el nombre de archivo de entrada y ahora le voy a decir cómo quiero la salida. Quiero que la salida sea un CSV donde esté la latitud, la longitud y el valor del punto. ChatGPT no puede ejecutar programas porque es simplemente un chat, entonces él interpreta, recibe lo que le estamos diciendo y va a poder hacer salidas de lo que él cree que puede ser útil para lo que estamos queriendo hacer, digamos. Entonces empieza ahí por reconocer qué biblioteca o por comentar qué bibliotecas me pueden servir, cómo importarlas y qué instrucciones llamar para extraer esos puntos, digamos. Con esto yo voy a abrir crear un archivo de Python para poder copiar y pegar todo este código y empezar a intentar ejecutarlo, digamos, y siguiendo las indicaciones y el programa en definitiva que ChatGPT está sugiriendo hacer. Como generó todas estas partes separadas, le voy a pedir si lo puedo poner todo junto, simplemente para practicidad. Vamos a ver en muchos de los comandos, digamos, de los comentarios que yo le haga, a veces tienen simplemente que ver con la comodidad de lo que salga y la facilidad que tiene para acomodarlo como uno lo prefiere. Voy entonces a hacer el archivo de programa, un archivo vacío. Lo voy a editar con un editor que se llama Tony, que para mi gusto hace un poquito más organizado la cuestión de ejecutar una librería, un archivo de Python y ver el resultado, ver los errores y demás. Es un editor simple pero que ofrece esas cosas. Y acá vemos los comentarios y que explica en principio los pasos que va a hacer, que son simples, pero bueno, es la facilidad de ya tenerlo programado, abrirlo, extraerlo, empezar a recorrer esos puntos, identificar de esos puntos la latitud, la longitud, ir acumulando todo eso en un data frame de pandas, bueno, no importa en qué, esto de que hace df.append y al final grabarlo. Entonces lo copiamos acá, voy a hacer play, estamos viendo que el archivo este existe en la carpeta, en la misma carpeta que el programa de Python, y usa esas librerías que es posible que no estén en mi Python y entonces tenga este error de, bueno, este módulo, esa librería no está. En el caso de estar acá desde Tony corriendo esto, puedo buscar desde esa ventanita una librería que se llame así, puedo seleccionarla y puedo instalarla. Estos son pasos necesarios para aprovechar todo lo que permite Python gracias a estas librerías de código abierto que diferentes personas hacen. En el caso de OS Geo es una librería que depende de otras cosas instaladas en la compu, que no están instaladas o que no las encontró, entonces falló la instalación. Un poco sirve de ejemplo de, bueno, ¿qué puedo hacer si ChatGPT me produjo un programa que ahora no puedo usar porque requiere una librería que no la puedo instalar por la PC en la que estoy, por los permisos que tenga, por lo que fuera? Simplemente le puedo decir, podrás reimplementar el código sin esa librería. No hay cosas en general que solo se puedan programar de una forma o con una librería. Entonces simplemente le pedí que la deje de usar y que use otra. Voy a avanzar con otra
que implemente desde otra estrategia, lo que seguramente permita de todas maneras resolver exactamente lo mismo, y no tener que complicarme con problemas de instalación. Puede llevar un buen rato lograr instalar una librería que por algo no pudo instalarse. Entonces vemos que ahí arriba las librerías que ahora seleccionó no incluyen la que fue problemática antes. Copio el código. Ahí entonces usó otra librería, que no es OSGeo, que es Raster.io, y le estoy pidiendo a Tony que lo instale. Esto mismo es lo que se hace cuando uno hace pip install. Ejecuto y aparece un error. Esto es, bueno, interesante de entender y de considerar. Cuando uno le pide a ChatGPT que programe algo, lo programa en base a los conocimientos que tiene de haber leído documentación, libros, páginas web, y a cómo entendió que se usa cada lenguaje de programación y cada librería. En ese proceso puede él tener o información desactualizada, o incompleta, parcial, errónea, que puede llevar errores al programar, programas que no funcionen. Como él mismo no puede ejecutar, tampoco puede validarlo antes de dárnoslo. Simplemente ahí lo que hacemos es agarrar la respuesta con error y pegarla ahí, y contárselo, digamos, decir dio este error. Y como ChatGPT no es una calculadora, digamos, que se hizo 2 más 2 y dio 5, es que va a fallar para siempre, sino que es un modelo de lenguaje, es cuestión simplemente de incorporarle el error a la conversación y permitirle que responda y que corrija. Entonces ahí está diciendo, bueno, se ve que hay un error por haber usado el método append del dataframe de pandas. Dice, él considera que hay un método append, pero que si falló en la ejecución que uno hizo, la postura que toma es, bueno, lo esquivamos y listo. Dejamos de usar append ahí, construimos una lista y después la lista esa se la ponemos al dataframe. Todo esto no hace falta entender de qué manera lo está resolviendo. El código que genera tiene comentarios en gris que van explicando cada uno de los pasos, es decir, es una muy buena manera de aprender si uno quiere aprender programación o cómo está haciendo cada una de las cosas, pero no es para nada necesario. Lo único que estoy haciendo o que voy a estar haciendo es copio el código, lo vuelvo a pegar y lo vuelvo a ejecutar. Arreglada esa dificultad, el código entonces ya está corriendo y funcionando. En definitiva está abriendo el archivo raster, o sea, la imagen geolocalizada de información que yo le di, y generar el archivo de salida. Como no, ahí agregué un print listo para que tenga algo de salida del programa, pero bueno, en principio es un programa silencioso que corre y genera ese archivo de output. Si abrimos ese archivo de output, vamos a poder ver bueno, que genera lo que le pedí en la instrucción inicial. Un archivo separado por comas que tenga la latitud, la longitud y el valor. Ahí estoy viendo que hay puntos menos 999 en algunos casos, que son los que en este archivo están sin valor. Entonces, bueno, vuelvo al chat, le cuento que funcionó, solo por contarle. Me alegra saber que funcionó, dice ChatGPT, feliz programación. Muy bien. ¿Qué más podemos agregar ahora? Hasta acá, bueno, pudimos contarle en lenguaje natural y cotidiano lo que estábamos queriendo hacer. Ahora vamos a tratar de que toda esa lista de puntos que extrajo, que los puso simplemente en un archivo, los usemos para saber cuáles de esos puntos están dentro de cada uno de los polígonos de radios que yo tengo en otro archivo, ¿sí? A mí me resulta muy interesante esto de que uno le puede contar, no hace falta que uno le diga son polígonos, es decir, que uno le hable en un término demasiado abstracto. Uno puede decirle, quiero recorrer un archivo que tiene los radios del país, viendo cuál está dentro de cada radio, y va a entender bastante bien
que si estamos hablando de radios, estamos hablando de zonas hechas en un censo y que entonces deben ser polígonos o multipolígonos. Y simplemente diciéndole el nombre del archivo, bueno, el archivo se llama así, ya va a entender que ese archivo es un shapefile. Entonces simplemente la explicación que le estoy dando es, quiero recorrer un archivo que tiene los radios, viendo de esos puntos que acabamos de extraer en este archivo output.csv. Bueno, quiero que generes un nuevo archivo que tenga el identificador del radio, o sea, este archivo shapefile tiene una lista de radios. Esa lista de radio tiene una columna que tiene los códigos. Bueno, lógico que en la salida voy a querer el código, entonces le digo, quiero que en la salida esté el código. Ni siquiera le digo que es una columna, o sea, no hace falta hablar en un lenguaje técnico, simplemente darle la información necesaria. Y le voy a decir que quiero el promedio máximo, mínimo y desvío estándar de los valores de los puntos que caigan dentro del polígono, digamos. Dentro del radio. Bueno, ¿qué más falta decirle? Ahí por las dudas le aclaro que son polígonos o múltiples polígonos, pero muy posiblemente funcione bien incluso sin esa aclaración. Voy a tratar de ser específico de cómo quiero las cosas. Quiero que entonces el nuevo script que me haga lo guarde también en un archivo CSV, que ahí estén solo los radios para los que encontró puntos, porque el raster ese que yo puse es un pedacito de territorio dentro de Tandil, entonces la mayoría de los radios, como tengo un archivo con todos los radios del país, la mayoría de los radios no va a encontrar datos para ellos, entonces que no los incluya. Y bueno, que los puntos lo tome del archivo output.csv. Nuevamente ChatGPT no va a tomar el archivo porque no puede ejecutar acciones, es solamente un soft que puede escuchar y hablar. Entonces en definitiva lo que va a hacer es que el programa nuevo que va a escribir sea quien tome esos puntos. Bueno, y empieza ya entonces a resolver eso, empieza a contar con qué librerías piensa resolverlo. Me indica el comando para instalar esas 3 librerías por línea de comando si los quiero instalar de esa manera. Y empieza a escribir el script. El script ya empezamos a ver que hace lo que le dijimos, abre los 2 archivos. Prepara la salida. Bueno, toma los puntos y con esos puntos que coincidan dentro de cada polígono, calcula para el atributo de valor, la media, desvío estándar, máximo, mínimo. Los agrega a un archivo de salida donde todo eso esté. Bueno, ahí arriba esto de cómo hace la lectura. En general es interesante que el código que produce tiene un equilibrio entre, por un lado, ir paso a paso e ir agregando comentarios para explicar esos pasos, y por otro lado ser bastante sintético. En definitiva, digo, uno le agrega toda una cantidad de requisitos y hace un código que no es ni larguísimo ni demasiado corto. A veces es demasiado corto y en eso se hace por ahí un poco más difícil de leer, pero en esos casos uno simplemente en el siguiente prompt puede decirle quiero que no hagas más de que no resuelvas más de una cosa por línea, y lo reescribe haciendo el código de una manera más legible, como código que hace algo paso a paso. Cualquiera de esas, digamos, preferencias es cuestión simplemente de escribírselas y produce una nueva versión incorporando eso que uno pide, digamos. Lo mismo si uno quiere, qué sé yo, que las variables estén en español o en inglés, los comentarios en inglés, en español, si uno quiere más o menos salida a pantalla. Bueno, vamos a crear entonces ahí un nuevo script en el que pegue lo que programó y lo ejecuto.
Igual que en el anterior, pasó que es un programa que no muestra ningún progreso en pantalla, entonces sobre todo cuando lo corramos con más datos, bueno, no vamos a saber qué está haciendo, si está yendo rápido, lento, cuánto va a tardar. Entonces agregué una instrucción diciéndole que me gustaría que le agregue una salida a pantalla para mostrar el progreso de la ejecución. Bueno, entonces reescribe el código para agregar para tener alguna manera de ir controlando cuánto ya se resolvió y poder ir mostrando en pantalla el avance de eso, ¿no? Entonces ahí ya vemos que va agregando un texto donde va a poner en pantalla procesando y el total de radios. Y seguramente adentro del bucle, ahí mismo, bueno, va a mostrar cada 100 pasadas, cada 100 radios, va a mostrar que está resolviendo uno, ¿no? Y arriba está entonces esto del total. Y más abajo, que si el contador es el i que va creciendo en cada iteración, es múltiplo de 100, muestre que hay procesados X cantidad de radios. En principio es el tipo de modificación que uno como persona también haría si quiere poner un contador y si no quiere tampoco que la pantalla salga demasiada información actualizándose demasiado rápido, que es lo que pasaría si uno imprime por cada radio una salida a pantalla. Entonces con eso tenemos un proceso que esto podríamos resolverlo en QGIS o en ArcGIS, buscando la intersección de los puntos que pertenecen a cada uno de los polígonos y calculando esas estadísticas. En este caso no es que sea difícil o complejo de resolverlo ahí. Lo interesante acá es que tengo plena flexibilidad de qué columnas quiero de entrada, qué columnas quiero de salida, qué formatos quiero, y estoy pidiendo en definitiva una solución completamente a medida y automatizada, que si yo tuviera después toda una serie de archivos que necesito volver a correr, puedo directamente pasarle el nombre del archivo y correrlo, digamos, sin instalar ningún programa, sin pasar por ninguna selección de pantalla, y sobre todo pudiendo personalizar el procesamiento, pudiendo decirle quiero agregar tal otra información, o quiero hacer tal cálculo intermedio, o quiero filtrar de tal manera. En este caso, para que no se haga tan lento, sabiendo que el archivo de imagen es de Tandil, lo que voy a hacer es decirle que filtre el listado de radios. De nuevo, la instrucción es la que uno esperaría como persona para entender qué es lo que hay que hacer. Entonces le estoy diciendo si puede filtrar el listado de radios para tomar solamente los del departamento Tandil, y el código de Tandil es 06791. Voy a necesitar decirle cómo se llama esa columna, la columna en que tenga el código de departamento, o alguna manera, porque él no puede ver el archivo, entonces no puede deducirlo de ver el archivo. Yo estoy viendo ahí que no hay columna de departamento, entonces le voy a decir que el departamento lo puede identificar a partir de los 5 primeros dígitos de la columna de código de radio, del código 2010. Y le pido, para no copiar y pegar todo entero, que nada más me diga cuáles son las líneas del programa que cambian para poder hacer eso. Entonces me dice, antes del bucle que procesa los radios, agrega la siguiente línea. Perfecto, programó ahí abajo, actualizó la etiqueta que pone cuando imprime para decir que son los radios de Tandil. Y el filtro ahí. De nuevo, acá no es solo que está entendiendo que hay un filtro por columna, sino que está entendiendo que es Tandil, que Tandil es una ciudad, digamos que el programa va a estar mostrando cosas del departamento Tandil. Esto se refleja en que en vez de decir proceso radios, pone proceso radios de Tandil, etc. Acá no estamos haciendo cosas que sería perfectamente viable, como digamos mezclar con esa información que maneja de la realidad los pedidos que uno hace, y uno podría decir pedir cosas sobre Tandil y los municipios vecinos, y en principio es muy posible que conozca cuáles son esos municipios vecinos. Bueno, entonces ahí corrimos, agregué que filtra, y son muchos menos radios, corrió, y estamos viendo ya el archivo de resultados, donde tenemos el código, el promedio, el máximo, el mínimo
y el desvío de los valores, que en este caso son las alturas, era un archivo de elevación. Es decir, las 4 estadísticos de los puntos que estaban dentro de esos radios, tomando en cuenta todos los radios de Tandil y quedándose solamente con los que tenían información. Me di cuenta de verlo ahí que esos archivos sin valor que tenían menos 999, bueno, 6 nueves, están distorsionando los promedios, porque acá en definitiva ya son puntos, no sabe que el programa que hicimos no refleja en nada que los sin datos tienen ese valor. Y también para controlar a ver cuánta información pude usar por radio, le voy a pedir que haga una columna con el conteo de los valores. Bueno, y ahí vuelve a producir una nueva versión del script. Ahí ya vamos viendo, hay una línea que ignora esos valores. Voy a cerrar este archivo de salida para que pueda trabajar cuando puede volver a ejecutar. Y ahí vemos que agregó una variable que se llama conteo, que lo puso en una columna, que considero adecuado poner cantidad como nombre de columna. Termina de escribir el código y nos cuenta a nosotros qué modificaciones hizo. Entonces ignora los puntos con el valor S. Y bueno, con esto podemos ir a probar cómo funciona. Ahí está entonces la explicación de la línea modificada. Antes teníamos máximo, mínimo, desvío y promedio. Ahora tenemos también un registro del conteo para cada uno de los puntos. Vuelvo, pego el código de la versión nueva, hago play. Y es interesante que, por ejemplo, si hacemos un repaso del código y vemos una línea que no estamos entendiendo, ¿no? Supongamos que queremos ir interpretando. En cualquier momento uno puede preguntarle a ChatGPT, bueno, ¿qué es esta línea? Ni siquiera no hace falta el número, nada. Uno pone ahí el fragmento de código y uno le dice, ¿qué es esto que haces ahí? Y genera una explicación bastante completa y podemos empezar a verla, que dice, sí, te explico la línea, crea una lista de objetos point que son utilizados por GeoPanda para, ¿no? Vamos a desglosarla, dice, porque como la línea esa tiene varias partes, separa cada una de las partes y hace un parrafito para explicar las dos partes. Y hace una síntesis al final. Esto es muy interesante porque